he recibido algunas publicaciones. En primer lugar, un libro importante de la Universidad Católica, que es una antología de escritos de Guillermo Loman Villena, a cargo de Glibovich y de la Puente Brunke. Este libro, muy importante. A propósito, yo fui alumno de José de la Puente Candam hace muchos años, ¿no? Un ilustre profesor universitario y un gran conocedor de la emancipación, ¿no? que era su tema, ¿no? Tenía una gran capacidad didáctica y bueno, era una persona atilada, correcta, ¿no? Conservo muy buen recuerdo. Luego, el libro de José Campos Dávila, La maestra de Jecumbuy. La maestra de Jecumbuy. Este es un nuevo libro de Campos Dávila, ¿no? Que ya tiene varios, y que es un valor, no diré de las nuevas generaciones, porque él no es tan nuevo, pero no es muy conocido, que yo sepa, aquí en Lima, ¿no? Pero realmente tiene escritos valiosos, de modo que mi felicitación. Y de Grover González Gallardo, El sueño de las sombras, es este libro, El sueño de las sombras. Pues el último número de la revista Veritas, el último número. Veo que siguen sin tildar el vocablo latino veritas y por lo tanto mucha gente sigue diciendo veritas. Yo sugerí hace ya un buen tiempo que tilden, como hacía antes la academia, ¿no? Si ustedes revisan anteriores ediciones del lexicón oficial, no la última del año 14, pero las anteriores, verán que las palabras latinas, para facilitar su pronunciación, están con tilde. En latín no se usa la tilde, pero se ponía tilde a la palabra latina, repito, para facilitar. A pesar de eso, se impusieron una serie de pronunciaciones incorrectas, ¿no? Como video y cosas por el estilo, ¿no? Y además también la gente, pues, ahora dice veritas, ¿no? Pero no es ver, porque no ve, pues no, y no tiene por qué saber también latín, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero yo insisto, señores, dan cosas que tilden eso, para que ya la gente no siga diciendo. Las nuevas generaciones, pues, de estudiantes no son tan humanísticas, ¿no? Antes, hace 40, 50, 60 años, había más humanidades y el prevalecimiento incluso de ellas, ¿no? Ahora no es así, ahora hay carreras técnicas, carreras de administración de empresas, etc. Y las humanidades están en tercer lugar o en cuarto lugar. También el último número de la revista Vela Verde. Sí, el último número de la revista Vela Verde. Bien. Tal vez muchos de los televidentes hayan visto una película que ya tiene sus años del cineasta nacional Armando Robles Godoy, una película titulada Imposible Amor. Bueno, en esta película uno de los personajes dice: es preferible ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres. Bueno, en el fenómeno del enamoramiento, la pareja pierde el juicio, pierde el seso y tiene un régimen atencional anómalo. Y cada uno de los miembros de la pareja cree ver en el otro solamente virtudes y excelencias. No solo no ve lo real,
sino que lo presume, lo supone, lo imagina. Pero por supuesto es una visión errónea, ¿no? Completamente errónea. Pero claro, los enamorados están fascinados, están encantados y se profesan amor intensamente, ¿no? Pero cada uno ama en el otro no lo que el otro es, sino lo que no es. O sea, ama al otro por lo que el otro no es. En eso estaba bien la observación de Armando, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo evitar eso? Pero claro, la evitación se podría conseguir mediante el conocimiento del otro, el conocimiento rectamente entendido. Pero el conocimiento del otro, conocer bien a los demás, supone que yo me conozca bien. O sea, el conócete a ti mismo, ¿no? Tiene que verse cumplido para que yo pueda conocer debidamente a los demás. Pero el conócete a ti mismo está muy bien, pues como una frase de gran prestigio, ¿no? Y que nos viene de la antigüedad, pero de difícil o de imposible consecución. Los integrantes de la Escuela Etológica Contemporánea han dado una explicación al respecto, que me parece a mí plausible, porque el desconocimiento que uno profesa respecto al otro no es porque el otro lo haya engañado, porque haya ocultado algo, o porque haya fingido ser lo que en realidad no es, en fin, por cualesquiera otras razones. No, no es así. La escuela etológica dice que el error también se produciría. Porque en el hombre hay una incapacidad estructural built-in, dicen los etólogos de lengua inglesa, que le impide conocer bien a los demás porque también está impedido de conocerse bien a sí propio. No puede. Yo recuerdo, y eso está muy bien en las conversaciones de Goethe con Eckermann, que un ingenio pues de la talla prócer de Goethe le confiesa a Eckermann que él no entiende por qué este propósito de conocerse bien a sí mismo. ¿Por qué? Y llega a decir, eso es lo último que se me ocurría hacer a mí, conocerme yo a mí mismo, pero ¿para qué? Eso no me interesa en absoluto. Lo dice claramente. Y no solo una vez, creo que más de una vez, insiste en el punto. Que él nunca jamás ha pensado en conocerse. ¿Para qué? Ya es bastante trabajo conocer a los demás para estar conociéndome yo. No tengo ningún interés. ¿Qué voy a conocer? ¿No? Y eso dicho, repito, por Goethe, ¿no? Por un intelectual, por un escritor, por un poeta, ¿no? De indudable valía, ¿no? Pero repito, si nosotros damos por cierta la afirmación de los etólogos, entonces nunca podremos conocer bien a los demás. No porque los demás nos engañen, sino porque aun cuando tuvieran una perfecta visibilidad y transparencia, no podemos, porque estamos estructuralmente incapacitados de ese tipo de conocimiento. Y claro, cuando uno pone el ejemplo del enamoramiento, ahí es más claro todavía, ¿no? Porque los enamorados están pues ofuscados, creen que el otro es lo máximo y se ven solamente las virtudes y los defectos no se ven, ¿no? En fin, ¿no? Es todo un error.
Además, esto es un error en Occidente, ¿no? Porque esta suerte de emperramiento que tiene tanto prestigio, y no siempre lo ha tenido además en el mismo Occidente, pero que ahora tiene tanto prestigio, es perfectamente desconocido en otros ámbitos, ¿no? En otras culturas, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa lo que ocurra pues, en Occidente, pero yo creo que los etólogos tienen razón. Claro, la gente se resiste a creer esto, porque cuando haya lo que él supone o lo que ella supone el amor de su vida, entonces no quiere renunciar hasta que el error se evidencie. Pero el error se evidencia posteriormente cuando se casan o cuando conviven sin casarse o cuando ella tiene el primer hijo, etc. Entonces ahí aparece el error, pero ya es tarde y a veces demasiado tarde. Vamos a hacer acá la primera detención en el camino y ya regresaremos. El odio es la antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Para denotar que el amor vence todas las dificultades y triunfa siempre, para denotar que todo lo puede el amor. Los latinos decían, es una cita de Virgilio, decían, amor vincit omnia. El amor siempre triunfa. Todo lo puede el amor. Esta también era la divisa de Gabriel García Márquez, ¿no? Y se ve clarísimamente en toda su obra. Pero habría que preguntarse cuán cierta es esta divisa según la cual todo lo puede el amor. En efecto, los especialistas en teoría de la evolución y asimismo los etólogos indican el hecho de que el odio es filogenéticamente más antiguo que el amor. El odio es más arcaico y también, y sobre todo, más poderoso que el amor y más persistente. Esta persistencia del odio la había advertido ya y muy bien el gran novelista Balzac. De los tres cerebros que tenemos, el neocortical, el emocional y el reptiliano, o sea, el paleoencéfalo. De estos tres cerebros, el amor se corresponde con el cerebro neocortical, que es la formación más reciente que tenemos, ¿no? En cambio, los otros cerebros tienen pues millones de años, son arcaicos. Entonces, todos los grandes impulsos y todas las tremendas decisiones corresponden pues al terreno de la emoción. Por otra parte, Goethe no creía en la maldad del odio. Goethe decía, lo que derrumba a los hombres no es el odio, lo que los trae abajo, lo que los derrumba es el desprecio. Eso decía Goethe. Y Emil Ludwig manifestaba que el odio puede ser creador y que hay algunas personas que solo fructifican bien por el odio. Entonces, en este sentido, el odio no siempre es negativo, puede ser, y hay ejemplos de que es así, efectivamente, puede ser positivo, ¿no? El famoso escritor francés Émile Zola, en sus estudios críticos, tiene un estudio acerca del odio, ¿no? Estos son los estudios
críticos, algunos estudios críticos de Émile Zola. Bueno, y acá el último de estos estudios se titula Mis ¿no? Y dice así, pero bien claramente, ¿eh? Dice, si hoy valgo algo es porque estoy solo y porque odio. Y Federico Moore, hablando de Manuel González Prada, dice, Prada amaba por encima de todo el odio. Y José Gálvez, y seguramente lo recordarán quienes hayan leído su famosa obra Una lima que se va, José Gálvez, hablando, ¿no?, de los mataperros, como se decía entonces, de los palomillas, callejeros, hablando de los mataperros, justifica que los mataperros de antes apedreasen en plena calle a los pacíficos transeúntes chinos. Y dice textualmente Gálvez, odiándolos irreductiblemente. O sea, Gálvez no ve nada, no solamente no ve nada malo en eso, sino que parece que es complacerse de que no sea un simple odio, sino así, un odio irreductible, ¿no? Dice, odiándolos irreductiblemente, los apedreaban a los chinos callejeros que pacíficamente transitaban por nuestras calles. Y Gálvez aprueba ese apedreamiento. Ahora, a quienes no les convenza o a quienes les desagrade esta anterioridad del odio respecto al amor y esta mayor persistencia del odio, yo les propongo la siguiente lectura, ¿no? El amor y el odio han sido siempre las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, el amor y el odio no son sentimientos o emociones o pasiones que se contraponen. Y digo esto porque en el diccionario de la academia, y ustedes lo pueden ver, la academia dice que la ambivalencia, ¿no?, es la coexistencia, ¿no?, de estos sentimientos, de estas pasiones contrapuestas. Así define la academia el vocablo ambivalencia, ¿no? Pero no es así, pues. Porque lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia, ¿no? O como decía el poeta Óscar Galván, la plomada, ¿no? La plomada de la indiferencia. Muy buena observación de Óscar Galván. Después quería ofrecer a ustedes algunos comentarios breves acerca del desnudo femenino. Se ha publicado el libro Desnudos eróticos del pasado de William Taylor. Desnudos eróticos del pasado. Hay varias clases fundamentales de desnudo femenino, ¿no? El desnudo artístico, el desnudo erótico, el desnudo pornográfico, el desnudo deportivo y el desnudo científico. El desnudo deportivo, por ejemplo, y voy a mostrar inmediatamente, es cuando algunas físico-culturistas como Lisa Lyon practican el físico-culturismo desnudas, ¿no? Aquí hay algunas fotografías de Lisa Lyon y verán ustedes que está desnuda, ¿no?
Está completamente desnuda. Además, pues, Lyon era no solamente una gran fisicoculturista, sino pues un artista posando, ¿no? Y aquí en este libro, en este un álbum muy interesante, hay una serie de fotografías, no solamente desnuda, ¿no? Sino también vestida, y en fin, ¿no? Y en el gimnasio y todo eso, ¿no? La ayudó mucho, ¿no? Y la patrocinó Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y se sentía muy complacido, ¿no? Porque llegó a obtener el primer puesto en el concurso internacional de mujeres fisicoculturistas. Ahora, el llamado desnudo, ese es el desnudo deportivo. Ahora, este desnudo científico se refiere a la desnudez que ocasionalmente hay en los llamados pueblos primitivos, ¿no? Y que es una desnudez que estudian y investigan los investigadores de las ciencias sociales, particularmente de la antropología y de la etnología. Entonces, por eso hay esta desnudez científica. ¿Qué es la desnudez? Ustedes habrán visto en los libros de antropología y de etnología, ¿no? Cuando estudian, ¿no? Por ejemplo, Malinowski, ¿no? En su estudio sobre los trobriandeses, ¿no? Ahí hay una serie de desnudos y todo, ¿no? Y muchos otros investigadores, ¿no? Esa es la desnudez científica, ¿no? Y la deportiva es, como en este caso mostré, ¿no? Caso de las fisicoculturistas. También hay gimnastas, ¿no? También hay gimnastas que hacen gimnasia, también desnudas, ¿no? Sobre todo las que tienen pechos pequeños, generalmente tienen pechos pequeños, ¿no? Hay una relación entre lo sexual y la desnudez. Yo recuerdo que Steckel comentaba que los fisicoculturistas, ¿no? Haciendo estas pruebas y mostrando sus grandes músculos y todo, pueden llegar a obtener el orgasmo. Y muchas veces lo obtienen así, solamente, digamos, con movimientos muy intensos musculares. Vamos a hacer acá una segunda interrupción y ya regresaremos. Bien, en este libro de desnudos quiero mostrar a ustedes algunos desnudos que son característicos, que son típicos, ¿no? Como por ejemplo esta mostración de la que llamaremos la posterioridad femenina, ¿no? Esto. Bueno, ustedes habrán visto en todas las publicaciones, en los diarios 50 céntimos, esto, siempre privilegian, ¿no? El trasero femenino, o lo magnifican, ¿no? Entonces resulta un culo magnífico, ¿no? Y cuando uno pregunta por qué reiteran eso, no, pero es que fíjate, es hermoso, uy, cómo me gustaría a mí tocar, acariciar, etcétera, ¿no? Y se ha perdido la verdadera razón, porque esta gente ya no sabe por qué se privilegia, ¿no? El trasero de la mujer, ya no sabe. Entonces ahora solamente ve en ello, digamos, una cuestión relacionada con el erotismo. O sea, ve en ello un despertador del apetito venéreo del macho. Pero esa no es la razón. Vean, desde la más remota antigüedad, el trasero femenino ha tenido siempre la virtud de alejarla de gracia, de ahuyentar el infortunio, de preservar contra el mal de ojo, que era el influjo maléfico más temido en la antigüedad.
y además universal, ¿no? Y prehistórico, ¿no? Porque si hay una creencia que haya persistido así hasta ahora, es la creencia en el mal de ojo, ¿no? Que antes se llamaba fascinación, ¿no? Hay un libro que se publicó en España en 1905 del sociólogo Rafael Salillas, que se titula La fascinación en España. Si ahora se volviera a publicar, la gente diría la fascinación, sentirse fascinado, deslumbrado por una belleza, por un bellísimo paisaje. No, esa fascinación a la que se refería este sociólogo es el mal de ojo, porque y Quevedo usa el término fascinación para referirse, ¿no?, al mal de ojo, y más de una vez, ¿eh? Y en contexto bíblico, recuerdo perfectamente, pero yo he estudiado el punto, ¿no? Entonces, hay una anécdota muy significativa que cuenta José Luis de Vilallonga en sus memorias. Las memorias tienen un excelente título, el título es La nostalgia es un error. Este escritor, que hace algunos años nomás ha fallecido y que durante muchas décadas fue considerado el hombre más elegante de España, eso lo recuerdo muy bien, y es efectivamente el más elegante de España, pero sin exageraciones ni ningún exceso, no, una pulcritud, digamos, una elegancia, pero así, ática. Bueno, él era amigo de Federico Fellini y cuenta en sus memorias que en una ocasión fue a ver muy temprano a Federico Fellini y le dijo, oye, acompáñame, le dijo Fellini, porque primero, antes de tomar desayuno, tengo que ir a visitar aquí a una amiga que no vive lejos, acompaña. Entonces efectivamente lo acompañó pues a Fellini y lo recibió una cuarentona de muy buen ver, que no parecía tener 40, sino muchos menos años, ¿no? Y que tenía pues un culo magnífico, ¿no? Esas son palabras de Fellini, ¿eh? Así, pero una cosa extraordinaria, bellísimo, blanquísimo. Bueno, entonces esta dama hizo pasar a su aposento al par de visitantes. Le sirvió un desayuno suculento, ¿no?, muy bien surtido, diverso, exquisito, muy fino. Y ya cuando estaban despidiéndose, desde la puerta, Fellini, dirigiéndose a la dama, le dice, cara, muéstramelo. Querida, muéstramelo. Entonces la dama se pone de espaldas, arrodillada, y se levanta el camisón y le muestra pues un trasero extraordinario, ¿no?, bellísimo. Entonces Fellini se queda viendo ese trasero un minuto, pero su acompañante dice, parecieron 10 minutos, porque el hombre estaba pero así absorto, estaba pero, es decir, en una meditación filosófica, digamos, de las virtudes de ese trasero. Y al salir, ya en el trayecto de regreso, Fellini le dijo a su acompañante, una jornada de trabajo sin ver aquel culo es una jornada sin sol. Palabras textuales, ¿eh? Una jornada sin sol. Eso me inspira, es un golpe vitamínico. El día que yo no venga a ver a esta dama, ese día no hago bien las cosas, todo me sale deslucido, me siento etc. Y como dice el informante, lo curioso de todo esto es que Fellini jamás le puso ni un dedo a esa dama. O sea, no era un interés erótico en toda la dama, sino en una parte formidable de esa dama. Pero él era también perfectamente consciente de que si no hacía eso cada mañana, entonces iba a acompañarlo irremediablemente la mala suerte.
Aquí todavía hay muchas personas, particularmente de la clase popular. Cuando el marido sale a su trabajo a las 8 o 9 de la mañana, le toca el culo a su mujer. Se lo acaricia o le hace un pequeño cariño, porque entonces todo le va a salir bien y todas las cosas van a estar bien, ¿no? Entonces, es todavía una creencia muy difundida, ¿no? Sí. Preserva. Vean, los ladrones aquí, y esta es una práctica que no es de aquí, es una práctica universal. Cuando cometen el robo, entonces en el lugar en que lo cometieron, defecan. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué hacen eso? ¿Cuál es el sentido? ¿No? ¿Por qué esta deposición excrementicia en el lugar donde se produjo el hurto? Porque la defecación está, por supuesto, relacionada, ¿no? Con el trasero, ¿no? Y entonces la misma deposición es preservativa del ahojo o fascinación. Entonces la persona que deposita ahí sus excrementos no va a ser descubierta. Esa es una práctica que rige acá, y no solo acá, pues, ¿no? Pero acá, yo no he conversado con muchos miembros de la policía, investigadores, gente que conoce mucho de este asunto, y me dice que sí. Ellos creen a pie juntillas que el día que no hagan eso, ese día con toda seguridad lo van a descubrir y lo van a meter en la cárcel. Y que cuando hacen eso ya hay muy pocas probabilidades, o no hay ninguna, de que los descubran. Así es. Entonces, cuando aquí en las fotografías eróticas muestran siempre a la mujer mostrando su posterioridad, no solamente es por la belleza y por las redondeces y por lo blanquísimo de las nalgas, etcétera, sino porque la visión, la sola visión de ese trasero va a traer buena suerte. Entonces, por eso, repito, no en este caso, esta es la dama. Y además todavía es una dama pues bien despachada, rolliza, ¿no? Que eran las damas pues características de entonces, ¿no? Otra de las cosas significativas en las mostraciones eróticas del 800, porque estas son fotografías de la segunda mitad del 800 y de principios del 900, es la mostración de la vulva, ¿no? O más propiamente del monte de Venus, porque la vulva es una realidad anatómica compleja del cuerpo femenino que tiene 6 o 7 partes, ¿no? Entonces una de esas partes es el monte de Venus. Pero acá lo que van a ver fundamentalmente es el monte de Venus, porque la vulva propiamente no se ve, ¿no? Se supone, claro, pero no se ve, pero el monte de Venus sí, ¿no? Y ya, vean ustedes, ya en esa época, y bueno, desde antes, ¿no? Pero acá ya hay varias fotos de esas, ya la mujer usa medias negras la mujer. Vean ustedes esta fotografía, aquí, esta fotografía, ¿no? El uso también de medias negras es también muy antiguo. Y acá, una última fotografía, ¿no? Vean esta mujer, primero panzoncita, o sea que no había dieta ni nada, y eso gustaba, la mujer gordita. Y luego la no depilación de las axilas. Vean ustedes, esta mujer no tiene depilación axilar. Y además se muestra perfectamente también acá el monte de Venus. Un nuevo corte y ya regresaremos. Voy a ofrecer a ustedes a continuación unos cuantos comentarios acerca de la seducción. Bueno, según la definición que da el DRAE
2014, en su segunda acepción, seducir es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Pero esta definición no me gusta, entonces yo la he refraseado de la siguiente manera. Seducir es atraer físicamente a una persona e inducirla a que se relacione sexualmente con quien la atrajo. De acá, en la definición de la academia, dice atraer físicamente a alguien, o sea, ahí queda indistinto, ¿no? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un transexual, un bisexual, de ahí queda muy vago, ¿no? Con el propósito de obtener de él una relación sexual. Bueno, creo que la definición está mejor. Seducir es atraer físicamente a una persona e inducirla a que se relacione sexualmente con quien la atrajo. Lipovetsky está por eso en lo cierto cuando dice que en lugar de hablar de seducción, es mejor hablar de sexducción. Sexducción. Ahora bien, para que la provocación sexual obre eficazmente, tiene que haber dimorfismo. El dimorfismo es la condición que tienen los animales que permite que el aspecto del macho y el aspecto de la hembra sean anatómicamente distintos. Entonces, por eso uno puede decir, este es un gallo y este es una gallina. Este es un perro y este es una perra, ¿no? Porque está viendo que son anatómicamente distintos. Ese es el dimorfismo. Entonces, lo primero, para hablar de provocación sexual, como quiere el Lipovetsky, tiene que haber dimorfismo neto. Y en la especie humana ocurre lo contrario del dimorfismo. Porque desde hace ya un buen tiempo, yo diría desde la década de 1980, van cobrando y cada vez más predominio las formas intermedias de expresión sexual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para que la provocación sexual obre eficazmente, tiene que haber potencia, tanto en hombres cuanto en mujeres. Yo no sé por qué, cuando se habla de potencia se piensa solamente en la potencia masculina, no, también en la potencia femenina. Hay mujeres que tienen potencia, hay mujeres que no tienen potencia o que la tienen en muy escasa medida, ¿no? O sea, hay mujeres que pueden desempeñarse, desenvolverse sexualmente bien, ¿no? Eso es tener potencia. Y otras mujeres pues no pueden, pues, o pueden a medias, ¿no? Bueno, yo diría pues que desde hace 35 años, poco más o menos, la potencia está disminuyendo en el mundo. Porque hace 35 años, y tal vez 40, la drogadicción está aumentando en el mundo. Y cuando se han confrontado el sexo y la droga, siempre ha salido perdedor el sexo. El imperio de la droga, el imperio del narcotráfico nunca va juntamente con el imperio de la potencia sexual. Eso está perfectamente demostrado. ¿Ustedes conocen algún caso de drogadictos, consuetudinarios, que sean ejemplos de potencia sexual? Yo he estudiado el punto y he conversado con mucha gente al respecto. No hay casos, no hay ejemplos. ¿No? No hay. Y estoy hablando de adolescentes, ¿no? Estoy hablando de gente muy joven que no ha llegado a la base 2.
esa gente pues que en principio, teóricamente debiera tener gran potencia. O mejor dicho, debiera tener las tres potencias, porque hay tres potencias. La gente a veces cree que solamente la potencia que falla es la primera, que es la potencia erectiva. No, hay que tener en cuenta las tres potencias. Y siempre cuando hablan de alguna disfunción, hablan de una disfunción de la potencia erectiva. O sea, este fulano está mal, ¿por qué? Porque no se le yergue. No, existe la potencia durativa, cuánto tiempo aguanta la persona, cuánto tiempo puede retardar el orgasmo, y luego está la potencia repetitiva. Es capaz de repetir el orgasmo y si es capaz, después de cuánto tiempo lo puede repetir, etc. Entonces, el varón idealmente potente sería el que tiene estas tres potencias. La potencia erectiva que tienen casi todos los varones, la potencia durativa que solamente tienen un 15 o 20% de varones, y la potencia repetitiva que apenas pues tienen un 4 o 5% de varones. Acá hay una tremenda diferencia también con la potencia femenina, porque la mujer no tiene ese periodo refractario posterior al fenómeno orgásmico eyaculatorio, ¿no? Entonces la mujer alcanza el orgasmo, baja ligeramente su nivel de excitación y vuelve rápidamente a subir. Y entonces obtiene un nuevo orgasmo y así sucesivamente, y puede tener 5, 8, 10, 15. El hombre no puede hacer eso. Aquí yo he visto, y varias veces, y además está en la literatura, se citan ejemplos, por ejemplo, de hombres, ¿no? Aquí se citaba un ejemplo, y conocí a la persona que conoció a esta otra persona. O sea, eran informantes muy serios, gente realmente de fiar. Y entonces se citaba este caso, que en un nivel, llamémoslo mundial, no sería pues un caso tan extraordinario, pero entre nosotros es un caso extraordinario. Bueno, era de un tipo que tenía más de 60 años, más de 60, creo que tenía 62 a la fecha. Bueno, debe haber muerto ya porque estoy hablando de un caso bueno, que yo conocí en la década del 70. Pero en esa época tenía 62 por ahí. Y era capaz de alcanzar tres orgasmos en el lapso aproximadamente de 40 minutos sin sacar el miembro. Sin sacar el miembro. O sea, si habría algún tipo de periodo refractario, ese tipo de periodo refractario se producía pero con el miembro dentro de la vagina. Y no saca. Y eso, repito, con testigos directos y perfectamente fiables que me han asegurado de que era así. Pero es un caso extraordinario. ¿Cuánto más por la edad del Señor? No, porque una persona de 60, 62 años que pueda introducir el miembro viril y luego de 40 minutos haber alcanzado 3 veces el orgasmo sin sacar el miembro. Eso así nomás no lo hace ni siquiera un joven, ¿no? Pero son casos raros. Pero normalmente el varón no tiene ese tipo de potencia, ¿no? Tiene una potencia erectiva, tiene, digamos, una potencia regular, término medio, ¿no? O sea, puede durar pues 5 minutos, quizá 8 o 10 minutos, pero no dura más tampoco. Pero no pues 40 minutos, ¿no? Esos son casos excepcionales, ¿no? Pero repito, esto con el imperio de la droga ha bajado mucho. Yo creo que en la década del 50 y en la década siguiente todavía se podía hablar de potencia. Y lo mismo en Norteamérica. Ustedes no podrían hacer ahora nuevos informes Kensen con ese tipo de población que tienen ahora en Norteamérica, donde desde hace ya mucho tiempo el problema de salud mental número 1, y lo ha dicho William Burroughs, es el consumo de drogas en Norteamérica. La primera potencia del mundo, pero la potencia en otro sentido, la primera potencia pues, en armamento, pero en este otro sentido no. Y repito, ahora si se hicieran estudios equivalentes con muestras tan amplias como las que usó
Kinsey y sus colaboradores, no creo que se obtendrían esos récords, porque para mí eran récords, ¿no? O sea, eran plusmarcas, ¿no? Realmente envidiables, ¿no? O sea, así nomás. Pero eran indicativos de salud, no solamente de salud sexual, sino de salud en general. Pero desde hace 3 años, me parece, tuvimos una depresión al enterarnos de que según la Organización Mundial de la Salud había un aumento, no de tales o cuales enfermedades, sino de todas las enfermedades, tanto las orgánicas cuanto las enfermedades mentales. Entonces, si hay un aumento de todas las enfermedades según la Organización Mundial de la Salud, entonces no le esperan buenos tiempos a la potencia sexual. Bien, me indican que el tiempo se ha cumplido y solo me resta despedirme y nos veremos en el siguiente programa.